Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, gracias por aquí a Indústriame. Yo estoy radicado en la Ciudad de México. El año pasado cumplí 25 años dedicándome a analítica de datos. Antes llamamos KDD, después le llamamos Data Mining, y hemos venido evolucionando hasta lo que ya le llamamos analítica avanzada, Big Data. Pero bueno, en esos 25 años, en noviembre que los cumplí, es mi primera charla después de 25 años, donde he tenido grandes proyectos. Por ejemplo, el año pasado, en agosto, me tocó regular todo el sistema de información del gobierno de El Salvador, en un proyecto del BID. O sea, he tenido proyectos muy grandes como ya todo un país, normarlo, hasta proyectos muy interesantes, como les voy a hablar del caso de Alpura, donde a través de los datos se encontró una oportunidad que ha sido el proyecto más monetizable que he hecho en mi vida, de 4.700 millones de pesos. Y lo vamos a explicar cómo se generan estos proyectos. He trabajado mucho en Costco, Walmart, en retail, en banca. He trabajado más de 70 proyectos, tanto pues en México y en otros países. Actualmente, bueno, desarrollé un sistema para limpiar datos y actualmente estamos limpiando el catastro de la Ciudad de México, que es todo un reto, y que afortunadamente ya lo estamos a punto de entregar. Entonces, lo que les quiero decir es que vienen varias tecnologías dentro de lo que es analítica avanzada, lo que viene siendo limpieza de datos, gobierno de datos. Entonces, tenemos varias cosas. Entonces, hoy me va a salir un poco lo profesor, en el sentido de darle una contextualización y dejar claro algunas cosas, qué es, en dónde estamos interactuando en este mundo de la tecnología. Y por otra parte, bueno, ya tengo un año y medio como que me nombraron el director de TICS del CENACE, del Centro Nacional de Control de Energía, donde censamos la energía en más de 10.000 UTRs cada segundo, ¿no? Entonces tenemos la red de fibra óptica más grande del país para censar toda la energía del país. Entonces siempre los retos de datos también son muy grandes, y yo pensaba que ya había visto, pero ya cuando llego ahí al CENACE, pues se exponencializó el tema de la generación de los datos, ¿no? A mí me gusta comenzar un poco sobre la historia de esto, y básicamente la humanidad tenemos 5.000 años trabajando con datos. ¿Qué hemos aprendido en 5.000 años? Es la gran reflexión. Entonces pues las grandes civilizaciones ya usaban para determinar sus ciclos de cosecha, la astronomía con los mayas, la caza de animales, determinar impuestos. O sea, cada quien lo usaba bajo ciertos criterios. Los chinos, hay estudios donde hacen ya estudios estadísticos de 3.500 años, hay vestigios. Entonces, hasta cuando Jesucristo pues nombró al Dream Team de sus apóstoles, dijo, necesito un actuario, ¿no? Que en ese tiempo no se llamaban actuarios, sino era un recaudador de impuestos, y que gracias a Mateo pues tenemos hasta los Reyes Magos, ¿no? Fue el que hablaba de los Reyes Magos. Entonces, siempre es importante tener en nuestros equipos un especialista, ¿sí? O un área, o tercerizar el área, porque vamos a ver algunas cosas que cuando sí, cuando no hay que tercerizar, pero siempre tener esa idea de ir pensando en datos, ¿no? Fíjense que aquí el señor Bardal, yo fui a una conferencia en el 2001, el señor Díaz, perdón, y dijo, nuestra empresa, refiriéndose a Bardal, fue en el 2001, tiene 50 años de antigüedad y 4 años de historia. 50 años de antigüedad y 4 años de historia. Entonces, cuando le hicieron la referencia de que por qué 4 años de historia, ¿a qué se refería? Pues es que había comprado en su tiempo un RP, un sistemita, que le estaba guardando toda la transaccionalidad de ventas y de toda su empresa, ¿no? Entonces aquí vamos a diferenciar y hacer la reflexión en nuestras empresas de cuánto tenemos de antigüedad y cuánto tenemos de historia, ¿sí? Son temas diferentes. ¿Y para qué y por qué hacemos el hincapié en historia? Porque la historia sirve para guardarla
y corregir el rumbo, ¿no? Compararnos, ver, predecir, ir hacia atrás o ir hacia adelante. Y una cosa en común es que las grandes civilizaciones, díganme cualquiera que quede, tiene la característica que guarda la historia de manera profunda. Por ejemplo, ¿ustedes ubican la civilización brasileña? ¿Algún? No hay, porque ellos no acostumbraban, eran indios que acostumbraban en sus chozas hacerlo todo de manera temporal. Entonces ellos no se preocupaban como nosotros en el sentido de los mayas que se decían, a ver, aquí ya nos dimos cuenta que está pasando la luna cada cierto periodo, esto podemos verlo, ¿sí? Y dejaron sembrado. Entonces, aquí viene la conversión. Si las grandes civilizaciones, en vez de civilizaciones, le pongo empresas, las grandes empresas tienen la característica que guardan su historia. Entonces, de aquí es la importancia y es un poco la motivación de esta charla, de que si nosotros queremos ser más eficientes de lo que ya hacemos, tenemos que ir guardando la historia de nuestra empresa, ¿no? Entonces, no solamente vamos a generar antigüedad, sino vamos a generar historia. ¿Y qué es la historia? La historia puede ser la historia de un UTR, o sea, de un dispositivo, de un PLU, de lo que sea. O sea, tenemos que ir guardando y conservándola, ¿sí? Y aquí viene una palabra que yo uso, que no existe en el diccionario, que se llama la historificación de mi negocio. Por ejemplo, nosotros trabajamos en Nissan, y yo para predecir algo, generalmente la matemática dice que necesito 3 puntos, ¿no? Necesito el punto, segundo punto, el tercer punto, y el cuarto lo puedo pronosticar, ¿no? En Nissan el promedio de venta de un automóvil hacia el mismo cliente es cada 4 años. Si yo necesito por lo menos 3 puntos, ¿cuál es el periodo de historificación de Nissan? 12 años. O sea, yo necesito 12 años para poderlo decirles, este señor se va a ir por acá. Y gracias a eso, les voy a decir, a nosotros nos tocó cuando salió el Tsuru, carro estrella, el más vendido de México. Señores, vamos a sacarlo. No va contra nuestra ideología, no va contra nuestra filosofía. ¿Cómo sacas el carro número 1 en ventas? Lo sacas del mercado. ¿Y qué hicieron? Nos contrataron para hacer muchos modelos, para saber de qué dependía, qué carro iba a sustituir al Tsuru. O sea, atrás hubo, no se imaginan, toda una ingeniería matemática para poder sacar ese vehículo. ¿Y qué pasó? Hoy el Versa ocupó su espacio. ¿Sí? O sea, se hicieron bien los modelos. Y en ese sentido, por eso hago la reflexión. Y volviendo a la historificación, Costco ha sido nuestro cliente muchos años. La pregunta es, ¿cuánto creen que necesito de historificación de Costco? Nissan 12 años. ¿Y de Costco cuánto? 1 año. ¿Por qué? Porque yo primero me caso y primero estoy soltero y tengo un hábito. Después ya me casé y tengo otro hábito. Tengo un hijo y tengo 2 hijos y cambia mi hábito. Entonces yo no puedo decir, voy a hacer la historificación de 5 años, porque 5 años voy a historificar al hombre soltero. Yo necesito historificar al presente. Y en este presente necesito máximo 1 año de historificación para poder predecir las compras de sus clientes. Entonces, por eso, al hablar de historia, un mal verbo sería historificación, y aquí viene la segunda reflexión. De mi empresa, de mi negocio, que lo conozco, ¿cuántos años necesito de historificación? ¿Sí? Ok. Otra de las cosas importantes es que yo cuando llego a una empresa tengo que dividir los procesos transaccionales de los procesos analíticos. Son 2 cosas diferentes. Por ejemplo, en un cajero, ¿qué es lo que yo más cuido? Que me dé el saldo rápido, que me dé el dinero. Eso es el transaccional, el inmediato. Por eso va relacionado al tiempo. Pero en cambio, cuando yo le digo, ¿cuánto le voy a poner a ese cajero? $1,000,000 de pesos, y a lo mejor el cajero nada más consume 100,000. Quiere decir que voy a estar 900 ahí guardados sin utilizar. Entonces tengo que hacer un procedimiento analítico
para predecir cuánto dinero se va a destinar a ese cajero. Entonces, el proceso transaccional era rápido, pero el proceso analítico me va a dar valor porque no voy a tener tanto circulante guardado en un cajero, sino voy a tener lo que se necesite, ¿no? Así en mi empresa, la nómina, el proceso de venta, todo eso son procesos transaccionales. Es un equipo diferente. Y acá en este equipo son procesos donde no importa que se entregue a tiempo, sino son procesos de valor. Son procesos que nosotros vamos a entregar y que va a ser la diferencia. A lo mejor la vamos a entregar en un mes, a lo mejor en 15 días, pero el tiempo no es el apremiante en este caso. Otros conceptos, esto ya ha evolucionado mucho. Por ejemplo, nosotros en el Excel le llamamos que son archivos planos, pero si nosotros hablamos de lo que es SQL, DB2, Oracle, SAP, estamos hablando de base de datos relacionales. Sin embargo, ya en el proceso analítico, vamos a hablar de cubos de información y lo que es lo nuevo de Big Data, lago de datos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y eso es importante. En cubos de información, yo meto unas variables contra otras y el procesamiento es llenar cada cruce de información. O sea, yo proceso el 100% de los datos que yo metí. ¿Cuál es la desventaja? Que si yo necesito nuevas variables, crecer un cubo de datos con nuevas variables. Entonces yo desgraciadamente, si yo establecí mi cubo de datos con estas variables y luego vienen otras variables, ya va a ser muy difícil hacerlo crecer. ¿Cuál es la ventaja del lago de datos? Que él atiende bajo demanda. O sea, no voy a procesar el 100%, sino nada más las consultas que yo quiero. O sea, yo consulté, a ver, tráeme los hombres que compraron automóviles en los últimos 3 años. Él me hace una fuerza bruta de recuperación a través de esos esquemas que se llaman Hadoop Spark, que simplemente lo que hacen son mecanismos para recuperar la información lo más rápido posible. ¡Tum! ¿Sí? Ese es el cambio. Entonces, mientras estos dos de allá se ocupan más de procesos transaccionales, aquí en esto radica en los modelos analíticos. Por eso, ¿cuál es la ventaja? De que acá yo tengo un espacio ordenado, pero limitado a lo que yo diseñé en un principio. Y acá yo tengo un espacio donde yo puedo recuperar la información, pero ¿qué creen? Le empiezo a echar tanta información que un lago se convierte en un pantano de datos. Así se le llaman ahora. ¿Por qué? Porque le metí tan que ahora ya digo, chino, ahora cómo lo recupero, ¿no? Entonces, tienen sus cualidades cada uno de todo esto. Y aquí venimos con las grandes problemáticas, que son las herramientas. Alan Zadek, que es el padre de la lógica difusa, dice, cuando yo tengo como herramienta un martillo, todos los problemas los veo en forma de clavos. Cuando yo tengo como herramienta un martillo, todos los problemas los veo en forma de clavos. Entonces, ¿qué está pasando? Que si yo, tengo aquí la lista de archivos planos, que son los Excel, los JSON, GeoJSON, XML, TXT, las bases de datos, que son los grandes proveedores, que los conocemos. Después, en el mundo analítico también tenemos archivos planos, tenemos archivos en formato SAS, el SPSS de IBM, Stata, manejan archivos planos. Después tenemos lo que es un nuevo concepto y a donde estamos yendo casi todos a estas bases de datos no relacionales. Me van a decir, oye Luis Carlos, ¿por qué? Y les voy a decir, Luis Carlos se nace, ¿no? Porque acá con Oracle, por un sistema, yo solamente de mantenimiento pagamos 30 millones de pesos anuales. Solo de mantenimientos. En cambio, MongoDB, con todo, pago 4 millones. Entonces, y aparte, la funcionalidad, por ejemplo, Declaranet, que es donde los funcionarios públicos metemos todas nuestras declaraciones, funciona con MongoDB y nunca ha habido ningún problema. Entonces hay un tema de costos muy importante a nivel directivo que nos hace migrar de estas SAP,
y de estos oracles, nos estamos migrando a MongoDB por un tema de costos muy importante, ¿no? Entonces, también aquí vienen los famosos data warehouse en la nube, o que le llamamos on-premise, que son físicos, y aquí está toda una serie de baterías. Y luego vienen toda esta parte de los lagos de datos, ¿sí? Donde está Hadoop, Spark, Cloudera, que son software libre, y luego tenemos variantes que ya son software, digamos, licenciado, ¿no? O pagado como servicio. Y después otras variantes, donde ya son bases de datos verticales, ya que son Vertica, Databricks, o sea, analizan los datos de una manera diferente, ¿sí? Snowflake, NVIDIA, ¿sí? Pero digamos que este es el zoológico, por decirlo de alguna manera. Ahora, me van a decir, oye, Carlos, ¿cuál usar? Pues es que depende de muchas cosas, ¿no? O sea, no es tan fácil decirlo. Por ejemplo, yo, en el caso de SAS, yo trabajé en SAS Institute, se necesita tener es un propio lenguaje, necesito tener un equipo especialista en SAS, dedicado a SAS. Entonces, si yo tengo un equipo muy limitado, no es la opción. Pero si tengo un equipo grande, sí es la opción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta? Hoy en nube. La otra vez me corrieron de Pemex, hace muchos años, porque fui a dar una plática, el ingeniero Lozada, que era el director, me contrató para hacer un análisis si convenía subir todos los archivos de la red sísmica de México a la nube. Y entonces yo hice todo un estudio matemático y comprobé que a partir de 2 años y medio ya empezaba a ser más caro tenerlo en la nube que tenerlo en servidores físicos. Y claro, pues obviamente la gente de la nube se enojó, ¿no? Porque les dije, miren, si compran poco licenciamiento en la nube, sí vale la pena. Pero si tienen 500 licencias, como lo tenían on-premise, 500 licencias, si se van a la nube, se hace esto incosteable, ¿no? Entonces, hoy la nube sí funciona, es la maravilla, nada más que hay que tener mucho cuidado en los costos. Porque si no hacemos una proyección a 3 años de los costos, ahí sí vamos a tener un grave problema. Entonces, no siempre, o sea, no nos dejemos engañar. ¡Oye, la nube es la maravilla! Depende, ¿sí? Entonces, ¿cuál herramienta es la mejor? Si mi equipo es pequeño, si no quiero comprar herramientas, a lo mejor hago un outsourcing, ya la empresa haga el outsourcing y escoja la herramienta, pero lo que sí es que todas las herramientas son muy parecidas, eso sí también es un hecho, ¿no? Pero esto nada más es para el manejo de almacenamiento. También tenemos la parte que casi no le damos importancia, pero es la parte más bonita. ¿Por qué? Porque al final nosotros no vemos abajo cómo se procesan los datos. No vemos abajo cómo se rellena el cubo de datos. Nomás vemos la visualización. Entonces, la visualización es la cereza del pastel. Y perdón que lo diga aquí en este medio, pero dice, para visualizar datos, y con todo respeto lo digo, pues, hay que ser un poco gays, ¿no? O sea, hay que ser un poco, meterle el lado femenino al tema, porque la visualización es la parte esencial de lo que vamos a ver. Entonces aquí, el primer error que cometemos es meter a informáticos a visualizar. Necesitamos diseñadores gráficos. ¿Sí me explicó? Aquí necesitamos diseñadores gráficos porque ellos nos van a mostrar, no sé si conozcan esta teoría de visualización de la 1990, pero es una de esta empresa, ahorita se los voy a decir. 1990 significa el 90%, y va relacionado primero a la web. El 90% de las personas solo consumimos contenido. El 9% de vez en cuando lo generamos. Y el 1% es el que hace toda la web. Pues se llama 1990. En visualización pasa lo mismo. De los 100% de las gráficas que tenemos, el 90% son operativas. Digamos, muestra algunas cosas. El 9% da cierta ayuda al jefe. Y el 1% es la estratégica. Entonces aquí se trata de pasar estas visualizaciones de la 90 a la 9 y luego a la 1.
Por eso se llama 199. Entonces tenemos que, por ejemplo, hicimos un proyecto en un banco del uso de cajeros y pues ustedes lo vieran en una gráfica Excel, el uno de cómo se usaban los cajeros. Pues, estamos en el 90. Pero y después contratamos reporteros, comparamos el uso de cajeros con Estados Unidos, con el mundo, comparamos el dinero que se... O sea, entonces se hizo una infografía del cajero y ya la convertimos en uno. Porque ya el director pudo tomar decisiones sobre esa gráfica. Entonces, de una gráfica en Excel, la convertimos al uno. Por eso ese es basado en este concepto. De software libre, pues también tenemos mucho, ¿sí? Y le digo, oye, ¿cuál es el mejor? Volvemos al tema, ¿no? Al que mejor tenga las bondades que yo necesito, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, esto sigue evolucionando cada año, ¿sí? Y aquí tenemos un problema, porque nosotros, teniendo grandes bases de datos, y usamos un visualizador de datos, en medio nos falta el engine. Y entonces muchas veces con SQLs queremos llenar, oye, ¿cuánto tiene el reporte que no sale? Hace 20 minutos lo mandé. O sea, hay ciertos temas ahí de visualización que no son, que se tienen que corregir. Otro de los temas, Machine Learning. Machine Learning no es visualización, no es procesamiento de datos, sino ya es, ¿sí?, este concepto que es el uso de algoritmos de inteligencia artificial volcado hacia las bases de datos, ¿no? Para los que venimos, les decía que cumplí 25 años en el mes de noviembre. Antes era un poco al revés. Yo me tenía que saber el nombre del algoritmo C4.5, CN2, o sea, hoy ya saca la regla, saca el árbol, pero atrás siguen siendo estos algoritmos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo tenía que adecuar los datos, separarlos punto y coma, al otro algoritmo por punto. Tenía que hacer una separación de datos por cada algoritmo. Después se consolidaron en una herramienta y ahora ya está consolidada en una sola plataforma, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que se trata? Y aquí viene la parte triste. En el tema de marketing, de lo que es ciencia de datos, ocupa el 95% del marketing. No te vamos a hacer machine learning para eso. Pero en la vida real, en mi experiencia, esto representa nada más el 5% de un proyecto. El 95% va orientado al marketing de esto. Cuando yo llego y les quiero vender ciencia de datos, les empiezo a decir, no, pues puedes hacer árboles de decisión, puedes hacer clustering, puedes hacer reglas de asociación, puedes hacer sí, pero hay procesos que no te cuentan, que te dicen, tienes que hacer limpieza de datos, tienes que hacer homogenización, tienes que hacer una serie, gobierno de datos, tienes que hacer inclusive la optimización de la velocidad de los datos, tienes que hacer una serie de cosas en medio, ¿sí? Entonces, eso no lo cuentan. Entonces aquí vienen las primeras cosas. El primer valor que da la ciencia de datos es el cruce de información. Cruzar de información ya nos va a dar valor, ¿sí? Y después vamos a seguir avanzando, conociendo los datos, y después ya vamos a entrar a estas herramientas. ¿Cuál es mi gran problema que luego tienen las empresas? Que entran comprando SaaS, pero todavía no tengo el equipo formado, todavía no tengo los datos, todavía no tengo. Entonces, los voy a usar SaaS hasta 6 meses o hasta un año después y pagué un año de licenciamiento. Entonces se tiene que ir comprando, en el caso de Machine Learning, hasta el último. Hasta que ya diga, ahora sí ya conocí mis datos. Por eso les digo un poco el lema de esta charla, se llama torturando los datos hasta que confiesen. De guacanazos, ¿sí? Ese artículo, ustedes lo buscan, lo escribí en el 2002, porque yo daba la clase de Data Mining en Barcelona, y me dijo el coordinador, escribe algo, porque nadie sabe lo que es Data Mining, ahí le dicen Data Mining, ¿no? Nadie sabe lo que es Data, y hablan en catalán, ¿no? Dice, Luis Carlas, escribeo.
Y entonces escribí ese artículo que ya también el año pasado cumplió 20 años, pero que se hizo un bestseller, ese artículo de Torturando los datos. Tan así que he dado más o menos 200 charlas con ese título. Y inclusive me invitaron a TED, y el de TED me dijo, no, el título ya está hecho, ¿no? Ya, tú no te preocupes, ya torturando los datos hasta que confiese, ¿no? Pero en el fondo es eso, yo no salgo con voy a aplicar tal algoritmo, o voy a aplicar tal, no, dependiendo de los datos, si tienen muchos valores ausentes, descarto muchos algoritmos, porque muchos algoritmos como principio piden que todos los datos sean completos. Entonces, los datos, es lo que yo he entendido, te van llevando a la técnica o al procedimiento o al algoritmo. ¿Qué pasa? Y ahí viene el pleito con los actuarios, ¿no? No, es que le voy a aplicar una función para que salga. Caray, ¿a poco los datos obedecen a una función? Los datos son randómicos, o sea, entonces, no, lo voy a modelar con una tangencial. ¿Pero por qué? Y empiezan, a ver, y les voy a decir, y a manera de, perdón que lo diga, me ha quedado bien claro la diferencia entre un minero de datos, o un científico de datos, y un actuario. Lo tengo muy claro. Yo le doy 10 variables a analizar a un actuario, y me hace un trabajo excepcional sobre las 10 variables. En cambio, a un científico de datos, un minero de datos, le doy 10 variables y me regresa 30 variables. ¿Por qué? Porque las vincula con el INEGI. Porque, sí, por ejemplo, el campo fecha solamente tiene 20 variables primas. Día del año, si es vacaciones, si es sábado, domingo, o sea, si es catorcena, o sea, si llovió, o sea, se vinculan solamente el campo fecha con 20 variables primas. Entonces, si yo busco, por ejemplo, ha habido cosas que si yo lo veo la fecha, pero si yo le pongo el día, dice, oye, fíjate que este aparato falla, porque nos pasó una vez, cada miércoles, pero cada 15 días. O sea, si lo hubiéramos visto por fecha, no lo hubiéramos. ¿Qué era? Un policía que apagaba el switch y nos apagaba todo pero que nada más llegaba a sustitución solamente cada 15 días. ¿Sí? Hace mucho nos pasó eso. Pero si lo hubiéramos visto por el campo fecha, no hubiéramos sacado nada. Pero ya como lo vimos por día, ya salió que los miércoles cada 15 días fallaba. Entonces, ese tipo de cosas, ese es el switch que está dando el paradigma. Actuario, 10 datos me los entrega bien. Científico datos, 10 datos, me los entrega medio bien, pero me entrega 30 datos analizados. Esa es la parte bonita de esta, por eso el tema de científico de datos no existe, porque es un tema entre la ciencia y el arte, la creatividad de nosotros, ¿no? Entonces, por eso venimos hacia acá. Es importante también tener los que ya dicen, yo me voy a aventar, un laboratorio de ciencia de datos, donde dependiendo de si analizo dato no estructurado, si utilizo técnicas analíticas, tengo que tener gente que conozca infraestructura, la administración del dato también, las metodologías, como bien lo señalaba el conferencista anterior, ¿no? O sea, necesito de una serie de plataformas para tener todo bien articulado y bien segmentado. ¿Sí me explicó? Porque me dicen, la diferencia entre Big Data, ¿sí? Es que ahora metes texto no estructurado. Y le digo, puta, yo he trabajado en la gran mayoría de los proyectos y sí he usado texto no estructurado, pero muy poco. En los demás uso texto estructurado. No es cierto que se utilice, o sea, nomás sirva para analizar texto no estructurado. Eso no. O sea, en Big Data es un tema de recuperación rápida, de que nos permitió con R y con Python, principalmente con Python ahora, interactuar más con las bases de datos y de una manera más rápida, pero no es cierto. Yo necesito otros componentes en el análisis no estructurado, ¿sí? ¿Saben lo que es Wrapper? Por ejemplo, el rascado de la web. Por ejemplo, una empresa dice, oye, Luis Carlos, yo quiero que entres a Mercado Libre y que me saques los zapatos de mujer de esto.
entonces se generan unos agentes que interactúan como si fueran pasando las páginas, o sea, entran a Mercado Libre, se le pone el título, se busca y se saca las fotografías y el precio y se genera una base de datos. Entonces yo paso de un portal web a una base de datos. Entonces son herramientas que nos ayudan a hacer ese tipo de elementos, ¿no? Ahora, ya que estamos ahí, digamos, eso es la parte tecnológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Necesito herramientas, pero ya una parte importante es que nadie platica que lo primero que debemos de hacer es hacer la pregunta de negocio. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Cuando me dicen, oye Luis Carlos, ten mi base de datos, ¿saben qué encuentras? Aquí no vas a encontrar nada. Si no me dices cuál es tu pregunta de negocio, ¿de qué sirve que te entreguen cosas sin valor? ¿Cuál es el problema? Le pregunto a un director, ¿cuál es la pregunta de negocio más importante que tienes en tu empresa? No lo sé. ¿Cuál es, bueno, las 3 preguntas más importantes de negocio que padece tu empresa? No lo sé. Entonces, vamos a hacer un taller de preguntas de negocio. ¿Por qué? Porque esto es como cualquier cosa. Si no me dan la pregunta, pues ¿hacia dónde apunto? ¿Con qué tecnología lo uso? ¿Sí? Y entonces se hace, ¿de qué depende una pregunta de negocio? ¿Cuánto? ¿Qué respuesta estoy esperando? Que se llama la famosa monetización del dato. De aspectos políticos, o sea, políticos inclusive dentro de la empresa. No, esta es mi área. Principalmente va a ser en el gobierno, ¿no? Esta es mi área y no te va a pasar los datos. Yo he trabajado mucho tiempo en inteligencia, los C5 y todo esto, fiscalías y todo eso. Digo, es que estos datos los necesito para acá. No, son mis datos. ¿Sí? Entonces, aspectos políticos, la urgencia, el precio de las respuestas, ¿no? Muchas veces dice, oye, hacer estos datos van a costar. Y aquí viene una parte importante. Me dicen, oye, Luis Carlos, ¿tú por dónde comienzas? Digo, yo comienzo por los datos controlados, los datos que están de mi cancha. Porque los datos que no es que voy a generar, voy a comprar una UTR o voy a comprar tal dispositivo, nunca ha funcionado. ¿Qué datos tenemos en este momento? ¿Cuáles son los que tenemos de control de nuestra cancha? Y vamos a comenzar con ese proyectito pequeño. ¿Sí? Disponibilidad de la gente, retorno. Pero los proyectos, y aquí viene la parte del mensaje, los proyectos de analítica, primer paso, dependen de la pregunta de negocio. Ahorita vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, Nissan nos dijo, Luis Carlos, no sé cuántos clientes tengo. Sé cuántos coches está produciendo, pero no sé cuántos clientes tengo. ¿Por qué? Pues porque tengo la base de datos duplicada, el cliente cambió de casa, el cliente, pues algunos RFCs lo capturamos en un momento su RFC, pero en otra venta ya no lo capturamos. Entonces, ¿cuántos? Su primer pregunta de negocio. Este cliente duramos 4 años y medio haciéndonos preguntas de negocio. O sea, él nos compró tiempo. Yo voy a hacer todas las preguntas de negocio. Y aquí viene, ¿se acuerdan de las grandes? Nissan, ¿qué es? La empresa número 1 en ventas. ¿Ustedes quieren ser la número 1 en ventas? ¿Por qué? Porque tiene toda una estructura enorme que no se pueden imaginar, un edificio enorme, analizando. ¿Sí? ¿Qué está pasando con sus clientes? Entonces, pero primero, ¿qué tenían? Dicen, oye, mejor lo vamos a hacer por fuera, aprendemos y luego ya lo hacemos interno. Entonces, su primera pregunta de negocio fue, su segunda pregunta de negocio fue, ¿qué tipo de clientes tengo? Entonces, hay un algoritmo, se llama RFM, que es la R de cuándo fue tu compra más reciente, tu compra más frecuente, y en dinero, ¿cuál te dejó más dinero, no? Money, ¿no?
Entonces, y este algoritmo genera quintiles. Entonces, el 555 es el que te generó más dinero, te hizo la compra más frecuente y te la hizo más recientemente. Entonces, esos quintiles 555 son los clientes dorados, ¿no? Y empiezas a jugar 5554, empiezas a jugar de tal manera que el 7% de sus clientes son lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Y así, la empresa, oye, voy a sacar el Suru, necesito modelos. Necesito que me hagas pronunciar. ¿Y saben por qué? Al final lo que el modelo salió, que si en el caso Aveo era el que corría más peligro, si Aveo hubiera hecho una campaña, se hubiera movido en ese momento, iba a desplazar al Versa y todo eso. Entonces hizo rápido el movimiento, Chevrolet no hizo la campaña que tenía que hacer de Aveo, y rápidamente Nissan se posicionó. Pero si lo hubiera hecho, ahorita la historia de la industria sería otra. ¿En qué área puedo monetizar la información que tengo? ¿Sí? Ahorita vamos a ver varios casos, pero son casos de $200 millones al año, como el caso de Alpura, de $40 millones al año, como en el caso de Costco. ¿Sí? ¿Cómo puedo mitigar el fraude? ¿Sí? Y entonces son ejemplos de preguntas de negocio. Ahora viene la pregunta. Nosotros trabajamos en la Caja de Ahorro de Costa Rica, que es como el Seguro Social. Es una mezcla entre el Seguro Social y Afore. Y sacaron 30 preguntas de negocio y en el contrato nomás nos compraron 2, ¿no? ¿Cómo convertir esas 30 preguntas de negocio a 2? O sea, hay muchas variantes en este tema, y este tema es virgen. Hay mucho por explorar. Nosotros no nos damos abasto de investigar y de dar talleres de preguntas de negocio. Entonces tenemos cierta metodología, ¿sí? Para ir filtrando un modelo de evaluación de preguntas de negocios, de creatividad, ¿sí? Lluvia de ideas, o sea, tenemos ciertos elementos con necesidades internas, externas, ventas, una idea, entonces va pasando por niveles, hasta que ya vamos a generar algo que se llama el Go Live, ¿sí? Como el prototipo. ¿Por qué? Porque estamos en un laboratorio de ciencia de datos. No estamos en la fábrica de ciencia de datos. Sí, no estamos en la fábrica de datos, perdón. Estamos en el laboratorio de ciencia de datos. Entonces, las empresas tienen su laboratorio generando estos modelos. De lo que funcione, se lo van pasando a la fábrica de datos, que es el Data Warehouse, por ejemplo. La gente de Data Warehouse se lo va pasando. Mira, este KPI, sí, es muy bueno y no lo teníamos. Listo, a la fábrica. Entonces, es como estamos. ¿Qué hace entonces el laboratorio? Hace las preguntas de negocio, va filtrando, llegamos a un prototipo, lo evaluamos y de eso ya lo hacemos grande, pasándolo a la fábrica de datos. Pero ¿qué limitantes tenemos? Que se nos aparece, que empezamos a meter tantos datos, que nos perdemos. Y entonces de ahí surge algo que se llama el gobierno de datos, ¿no? Y en México se tuvo la iniciativa de que el Data Management Association, que se llama DAMA, si conocen a Bill Aymon, les ubica el padre del Data Warehouse y todo esto, hace parte de este miembro, es parte de este grupo, hicieron un DIMBOK que le llaman, y son 11 áreas de conocimiento que nos dicen cómo tenemos que tener los datos. De tal manera, fíjense qué curioso, nosotros en Centroamérica es lo que más vendemos, ¿sí? O más vendíamos. ¿Por qué? ¿Por qué en Centroamérica? Porque ellos, de cierta manera, dicen, oye Luis Carlos, ¿por dónde comienzo mi gobierno de datos? Agarra tres rajaditas de estos. Calidad de datos, arquitectura e integración e interoperabilidad. Entonces, la idea de esto de gobierno de datos es ponerle orden, poner capas a nuestros datos. Y probablemente hayan escuchado datos calientes, tibios y fríos, ¿no? Que es parte de esto. Yo tuve la fortuna que hace 2 años me nombraron aquí este grupo el mejor científico de datos de México, me dieron en Washington el reconocimiento, porque yo tengo un motor de gobierno de datos que digo, yo no voy a meter al Data Warehouse,
al data lake datos ingobernados. Entonces yo genero primero un motor que con reglas de negocio hace toda una interacción y ya mete los datos gobernados. ¿Sí? Entonces competimos a nivel mundial, no ganamos, pero bueno, estamos ahí cada vez más cerca de llegar a... Hay una certificación también, esto es como el de Project Manager, la misma, hay una certificación, hay una serie de cosas, y entonces hay todo un grupo que digamos, de desarrollo, que tiene este tema de gobierno de datos. Entonces, fíjense qué curioso, ¿eh? Ciencia de datos, que es visualización, tablas, machine learning, limpieza de datos, gobierno de datos, o sea, un poco lo que es lo que cambió. Antes decía, ¿tienes los datos limpios? Y ahora se dice, ¿tienes los datos gobernados? ¿Sí? Es lo que ha cambiado, ¿no? Entonces, y aquí vienen unas nuevas cosas. Si nosotros estábamos en el Data Warehouse, que era nuestro modelo analítico, después pasamos a nuestro lago de datos con estos temas, ahora ya pasamos a los Data Lakehouses, o sea, ya el híbrido. Por ejemplo, Databricks es la evolución de esto y ya nos permite tener esa recuperación masiva de datos rápida, pero nos permite tener elementos de oro, bronce, ¿sí? O sea, con un concepto de oro, plata, bronce, datos oro, plata, bronce, y nos permite trabajar sobre un modelo ya estructurado de datos. Entonces, hoy si me preguntan hacia dónde vamos, estamos yendo hacia Data Lakehouses, que se llaman, ¿no? O sea, un poquito del lago y un poquito del Data Warehouse. Eso es lo que se está, digamos, hacia donde nos estamos yendo los que estamos desarrollando las cosas, como el ejemplo de Databricks. ¿Qué es Databricks? ¿Ustedes escucharon Hadoop? ¿Spark? Pues estos tipos ya pusieron su empresa. Tenía que ser, ¿no? De software libre y ahora se llama Databricks. ¿Cuál es la ventaja? Y fíjense que es una historia muy curiosa. Si ustedes entran ahora a Azure, a Amazon, a Google Cloud, Databricks es una empresa que no es de ellos, pero que está ahí con ellos, digamos, instalado en las tres empresas que son competencia. Entonces yo bajo los créditos y ya instalo Databricks inmediatamente desde una nube de Azure, desde una nube de Google. O sea, es una empresa privada que trabaja en las tres nubes y que yo utilizo los elementos de compra de créditos para instalarlo. ¿Sí? Entonces, es una empresa que ha hecho un buen trabajo en posicionarse en esta herramienta. Bueno, visión tecnológica, ¿sí? Diseñar el camino del futuro de los datos de la empresa. Obviamente está el tema humano, donde yo necesito estrategia, consultoría, entrenamiento, gestión del cambio. Obviamente está el tema de analítica, ¿sí? De una preparación analítica, de saber hacia dónde nos vamos. Y está después la analítica en sí, ¿sí? Y después complementos que ya vienen como seguridad, ciberseguridad, todo lo que es los bus de datos, gobierno de datos, plataformas, IoT, ¿no? Entonces, son, digamos, todo, por eso es un tema. ¿Qué es lo que pasa? Que yo digo, oigan, ¿por qué no lo dan de manera desordenada, no? O sea, yo leo, y pues que este está hablando de acá, esto va para acá, esto va para acá. Es muy fácil, nada más que desgraciadamente los autores nos lo ponen de una manera como que para que no entendamos, ¿no? Esto es también algo que nosotros no vemos, pero es cuando le empezamos a decir, oye, ¿dónde has trabajado tú, científico de datos? En tal lugar, ¿no? ¿Me podrías hacer, cómo fue el roadmap tecnológico analítico que hicieron ahí? Primero, 2016, centralización de datos, segmentación, ¿sí? ¿Sí? Y luego ya enriquecimiento de reglas de negocio, y luego ya las diferentes áreas de negocio, cómo van interactuando y en qué momento van interactuando. El mapa de ruta, ¿sí? De una empresa que lo hizo a 4 años. En este caso es el mapa de ruta de Nissan, ¿sí? Para que vean que ya cuando uno sube el nivel de, o sea, no es el contratar a un muchacho científico de datos, es ya tener un nivel, una visión
alrededor de esto. Y aquí viene un gran tema, que es la parte humana. ¿Por qué? Porque yo voy a tener científicos de datos que estudiaron carreras afines a la ciencia de datos, y voy a tener las unidades de negocio. Siempre va a ser, y voy a tener los datos en medio. Entonces, por una parte, uno habla de un idioma y el otro habla de otro idioma. ¿Qué es lo que está pasando? El científico de datos se ha hecho una persona que debe de entender del negocio, y por otra parte, el negocio es alguien que debe de entender de ciencia de datos. O sea, se está haciendo ese acercamiento entre los dos mundos, ¿sí? Nada más que, y ahí viene, si me dicen, ¿qué es Big Data? Yo les digo que es una tecnología para el negocio. O sea, es una tecnología de negocio. No es una tecnología de procesamiento paralelo, no es una tecnología, es una tecnología que me va a ayudar al negocio. Y es el cambio que se está dando en Big Data de decir, ahora vamos a ver qué necesita el negocio. Y aquí vienen los grandes temas, ¿sí? Miren, ha habido varios casos, y que es la analítica, y me gusta expresarlo con un tema que sucedió en Walmart hace muchos años, donde se metieran las compras de los tickets, se genera una base de datos, y se meten en un algoritmo que se llama análisis de canasta, que su nombre es a priori, se llama algoritmos de asociación, donde dice qué se está llevando la gente con qué grupos de personas. Entonces detectaron, ¿sí?, que de lunes a viernes, después de las 7 de la noche, de lunes a viernes, después de las 7 de la noche, lo que más se llevaban en el carrito de compras eran pañales y cerveza. Alcoholismo infantil, ¿no? O algo, porque no está lógico, ¿no? Entonces Walmart dijo, a ver, pues se puso a seguir a la gente que se estaba llevando pañales y cerveza, y encontraron que eran hombres que iban solos, de 25 a 35 años, que la esposa les llamaba al trabajo y le decía, amor, bueno, depende de la esposa, ¿eh? Pero vamos a pensar que es la que todos tenemos, ¿no? Amor, antes de que te vengas aquí, antes de que vayas a la casa, pásate por los pañales. Y entonces, cuando vamos y agarramos los pañales, ahí ya es una explicación de la psicología social. Nosotros, como cuando vamos solos y agarramos los pañales, nuestra masculinidad disminuye. Y es necesario reforzarlo con algo masculino. O sea, si soy mandilón, pero tomador, ¿no? Mientras mi mujer no me vea. Y entonces, a raíz de ese comportamiento que hicieron, acercaron los stands de los pañales y las cervezas. Y la venta de la cerveza, que era lo que queríamos, aumentó 30%. Nada más encontrar un curso y hacer con ese movimiento. De eso trata la ciencia, ¿sí? ¿Qué involucró? Si se fijan, ¿hasta dónde llegó analítica? Hasta encontrar esos pañales y cervezas. Después hay psicólogos sociales, después todo el mundo explica, ya lo sabía, lo sospechaba, ¿no? Eso de que ya lo sabía y lo sospechaba, lo he escuchado muchas veces. Pero de eso va. Entonces, aquí viene un proyecto, ¿cómo se hace ya un proyecto profesional, digamos, grande, muchísimos datos, cómo se hace? Y es de Corporativo Alpura. Nos dieron el permiso porque es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque el proyecto no se llamaba El Pedido Perfecto, se llamaba Estudio de la Merma. Entonces nosotros empezamos a ver la merma, ¿sí?, de la leche. Yo decía, llegamos al dato que cuando, decía, oye, en el segundo punto dice, el estudio arrojó que la merma no era significativa, 0.05. O sea, digo, mira, dentro de los estándares mundiales estás bien. O sea, no, ¿sabes qué? Ese no es el proyecto analítico. Y nos dimos cuenta, porque para hacer este científico de datos se tiene que ir a las instalaciones, se tiene que subir con los choferes, tiene que andarse rodeando del tema, ¿no? Que llegaban las camionetas casi, al 50% de llenas, ¿no?
Y se bajaba el chofer, puta, me faltaron 20 alpuras de crema, me faltaron 5 yogurts, me faltaron... No estaba cuadrando eso, ¿no? ¿Por qué? Por una parte llega el chofer que dice que le falta y por otra llega con la camioneta medio llena, medio vacía, ¿no? Entonces, se encontró que existía un problema de surtido, ya que no existe, o sea, no estaban llevando en la camioneta lo correcto. ¿Sí? Le pusimos al proyecto, el proyecto de la mercancía paseada. Pero ya después, para que no tuviéramos problemas, le pusimos el pedido perfecto, ¿no? Y entonces ya empezamos a tomar decisiones, a ver qué productos, a analizar ya justamente eso. Nos vamos a adelantar porque eran 1000 rutas con camionetas que salían de las 8 a las 6 de la mañana de lunes a sábado, con el 50 al 70% del producto se regresaba, y entonces sumando todo esto daba 4.700 millones de oportunidad. 4.700 anuales, ¿eh? O sea, transportaban en todas las camionetas, y precio de fábrica, ¿no? O sea, el costo. No era el precio de venta al público. 4.700 millones de pesos. Ahora, ¿cómo se hace esto, no? Generación de nuevos KPIs. Todos estos KPIs no los tenían. ¿Sí? Entonces empezamos a segmentar por KPIs de clientes, de tickets, ticket promedio generados, kilolitro promedio, monto promedio. Y había una cosa muy curiosa, que la unidad de medida de estos lugares es el kilolitro. 5 litros de leche equivale a 1 kilo de queso. Entonces el kilolitro es la unidad. Y cuando le decía, ¿quién es tu mejor cliente? Me lo daban por kilolitro. Digo, no, aquí se mide por dinero. No, es que somos una cooperativa. Entonces, un tema fue cambiarles el chip de pasar de kilolitro a dinero, ¿no? Entonces, no era lo mismo ver los clientes, porque muchas veces compraban productos sin valor, con mucho volumen. O sea, me vende muchos kilos. Sí, pero no te deja mucha utilidad. Y entonces hicimos toda una serie de comparativas, diferentes rutas, ¿sí? Ganados sobre perdidos, clientes ganados sobre perdidos, total de visitas en octubre, sobre visitas efectivas, quién generó más tickets. Y encontramos, por ejemplo, cosas muy curiosas, que un cliente le generaban 6 tickets diarios. Y como se hacen cosas del negocio, o sea, se estudia el negocio, la camioneta, ¿cuántas veces debe de visitar el cliente? Una. ¿Por qué 6? Bueno, sucede que ese cliente, la leche se la vendían a 14 pesos por ser un cliente especial. Entonces los choferes se hacían autocompras usando el RFC de ese cliente. Usaban esos 14 pesos y la revendían a 20. O sea, ¿sí me explicó? Pero esos KPIs no los veían ellos. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo, a mí me pagan por pensar mal. ¿Sí? A mí me pagan por pensar mal. Entonces yo digo, a ver, ¿dónde está siempre el negocio, ¿no? El business de la empresa. El business que no ve el dueño, ¿no? O sea, el business no para el... Y entonces hacemos toda una serie de situaciones. ¿Sí? Correlación de datos externos. ¿Saben lo que es el AGEP? Son los datos del INEGI. Son áreas geográficas, donde aquí son 200 variables y nos permiten saber ciertas cosas de merma. Por ejemplo, que al final dije, bueno, pues le tenemos que dar algo de merma, ¿no? Curiosamente, en la parte de refrigeración, en las localidades donde existía poca índice de refrigeración en el INEGI, era donde tenía la merma. O sea, no era un problema, era un problema muy focalizado alrededor de esto. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el mensaje? Uso de datos externos. ¿Se acuerdan que dije el actuario utiliza 10?
y el científico 30, uso de datos externos. ¿Sí? Y ahí ya se quedaron contentos con... ¿Sí? Y luego ya empezamos ahora sí a analizar este tema del pedido perfecto, ¿no? En cada ruta, este es los menos vendidos. Les voy a decir una. Leche de trigo rosa para mujer, que siempre andaba en todas las camionetas. ¿Sabes cuántas leches se habían vendido en todo el año? 0. Porque en un changarrito no venden eso. No era el canal adecuado. ¿Sí? Y entonces empezamos a analizar cuáles eran los productos que no se vendían, ¿no? Una cosa importante, y aquí es donde parte de la experiencia que yo tengo, es que cada región se comporta diferente. O sea, no es lo mismo el Costco de aquí que el Costco del otro lado de aquí de Monterrey. ¿Sí me explicó? No es lo mismo una ruta que sale para acá que la ruta que sale para allá. Tienen comportamientos diferentes. Y aquí lo vemos. Bueno. Y dice, bueno, ya descubrí qué productos no debo de llevar. Ahora, ¿qué productos llevo? Entonces aquí ya empieza la ciencia, ¿no? Ahora sí, con algoritmos de optimización, ¿sí? Procesos de clasificación, hicimos un método de recomendación, ¿sí? Obviamente no lo voy a explicar el método, pero para que vean que hay fundamentos científicos atrás de todo esto, ¿sí? Con número de inventario promedio, con ecuaciones, cantidad de costo promedio, ¿sí? Todo eso se programó en Python, ¿sí? Donde aquí viene, ¿sí?, la propuesta para hacer un algoritmo de optimización con cuánto hay que cargar, día de abastecimiento, tiempo de reorden, factor de conversión del producto, ¿sí? Como les digo, no quiero entrar, pero para que vean que atrás de un proyecto no es el cruce, ¿no? Es todo un tema. El cliente, quiero recordarles, el proyecto se llamaba Análisis de Merma. Y vean dónde estamos ahora. ¿Sí? Y aquí ya nos daba los valores de qué SKUs debemos de llevar en cada ruta, ¿sí?, bajo diferentes condiciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que este es un proyecto ya grande, con muchos recursos, donde una empresa no lo podría haber hecho solo, ¿sí? Por eso es necesario de vez en cuando jalar de otras empresas que tienen un poquito más de experiencia alrededor de eso. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto falta? ¿5:40? Ah, bueno. Órale. Esto es el análisis de Costco. Lo que tenemos aquí, le borré los dígitos, pero son SKUs. ¿Sí? Son los SKUs. Y ahora, Costco, que utiliza una promoción de 28 días. Entonces pensamos y dijimos, vamos a analizar las promociones 28 días antes, durante la promoción y después de la promoción. ¿Por qué después de la promoción? Porque es lo que me permite saber si la promoción fue efectiva o no. Porque me va a generar más clientes. Sí queda claro eso, ¿no? O sea, el después es lo más importante. Les voy a decir un caso. Este es de Aguas. Este es de la Agua Santa María. SKU. Antes de la promoción, vendía 2,000 unidades por semana. Perdón, son por 28 días. Después de durante la promoción, pasé a 8,000. Terminó la promoción 28 días después, 2,200. O sea, la promoción me provocó un push del 10%. ¿Sí? Es muy interesante. Ahora, pero ¿qué puedo encontrar aquí? Con y sin promoción, no se mueve. O sea, ese producto no se mueve. O sea, al contrario, le salí perdiendo porque lo puse más bajo y no se movió. Entonces, hay cosas que podemos... Y luego, pero hay que ver también quién compró.
Y entonces aquí me encuentro que Pedro López, Isaac Pérez, Narrí, ¿sí? O sea, son clientes de Costco, pero ellos cuando compran nada más son, ¿cómo se llaman? Oportunistas, ¿no? Cazadores. Por ejemplo, la cereza roja, la ponen y todo el mundo se da de alta y la única compra que tienen en el año es cereza roja. Y ya cuando ve uno, mercado de abastos de México, ¿no? O sea, hay productos susceptibles a las casofertas, ¿sí? Y entonces, y aquí ya puedo ver a Laura, ya puedo ver cuánto ha comprado, cómo ha comprado, o sea, puedo tener mis clientes, cuáles son los leales, ¿sí? Y cuáles son, digamos, en la parte de arriba, estos clientes que de cierta manera buscan la especulación y la franja del medio, ¿no? Entonces ya puedo tener o sea, sobre cada producto tengo 3 niveles de cliente. ¿Sí? Y nosotros ni nos damos cuenta de nada, ¿verdad? Pero atrás está toda la ingeniería. Y luego dicen, ¿por qué Oxxo o por qué Costco es tan exitoso? Nos tienen fierofichados. ¿Eh? Como presos, exactamente. Entonces, nada más lo que les quiero decir en este mensaje es que todo, o sea, las grandes empresas, que es lo que necesitamos volcarnos a eso. Y no sé si ustedes vieron a este muchacho que es un youtuber entrevistador que es de aquí de Monterrey, que entrevistó a Salinas Pliego. El güero. ¿Eh? ¿Quién? Roberto. Busquen la entrevista cuando se le hizo a Salinas Pliego, al dueño de TV Azteca. Yo fui con Sam Walton, a venderle Electra. Y Sam Walton paseó por todas las tiendas, por todo su negocio, por todos lados, anduvimos, nos la pasamos de maravilla. Y luego Sam Walton dice, Ricardo, no te voy a comprar Electra. No es mi negocio, Electra no es mi negocio. Dice, cuando volteó me dijo, me acaba de decir el señor, dar el mejor regalo de mi vida, porque me di cuenta que su negocio, o sea, donde su sustenta está en la analítica de datos. Y cuando regresó a Electra, montó toda una ciencia de datos. De hecho, tiene una empresa llamada Algoritmia. Una ciencia, o toda una empresa está volcada a analizar datos. ¿Sí? Vean ese reportaje para que vean que no solamente lo decimos nosotros, lo dicen los que están y que ya probaron esto de estar trabajando de una manera muy intensa, ¿sí? Con todos estos clientes. Bueno, ¿pero qué creen? ¿Se acuerdan que les dije que el proyecto hay que monetizarlo? Ese no era el proyecto, porque no lo podíamos monetizar. ¿Sí? De hecho, era el tercer proyecto, se llama Alejandro, el director de TICS de Costco. Le dije, mira Alejandro, me llamaste por un tema de análisis, análisis de productos. Después te analizar las promociones, pero no me siento cómodo. Pero aquí, nosotros veníamos de un proyecto de telefonía celular donde hay un tema que se llama churn, que es fuga de clientes. Dije, vamos a usar los mismos algoritmos de churn para analizar la fuga de clientes de membresía. Los analizamos y decimos, ¿qué es fuga de clientes? Cliente que en 6 meses no renueva su membresía. ¿Sí? Los analizamos, contamos, ¿no renovaste? ¿Qué compraste el año pasado? ¿Sí? De membresía. Todo lo que compraste, a eso le llamamos venta perdida. O sea, se supone que deberías de comprar, porque así lo establece Costco, el 10% más de lo que me compraste el año pasado. Pero como no renovaste, esa venta es venta perdida. ¿Y qué creen? Solamente en una tienda, que es la mayor tienda ahí en Villacuapa, en una tienda representaba 280 millones de pesos al año de venta perdida. Y ya lo demás es varios casos que aquí hemos tenido. Este es el caso de León, por ejemplo, de ciudades inteligentes.
donde censábamos la contaminación y la movilidad de la gente cada 5 minutos. Nos permitía saber cómo se desplazaba la gente, hacia dónde se desplazaba la gente, a través del chip de su teléfono celular, de la MAC address. Pusimos sensores en toda la ciudad y nos permite, de hecho, estar modelando cómo ya toda una ciudad, cómo se mueve alrededor de esto, ¿no? No pongo la área de IoT, sino pongo al final la herramienta donde se modela todo este tipo de elementos, ¿no? Donde es la ciencia de datos, está plasmada. Pues de mi parte, pues muchas gracias por el espacio, ¿eh?